Chicos, vamos a empezar con una nueva nota, ¿les parece? Dale. Y estamos comunicados con Daniel Arados. Daniel, bienvenido a Tipos que Saben. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda? ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien. Ay, me alegro. ¿Vos cómo la estás pasando? ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, la verdad que saliendo muy poco de casa, ¿no? Ahora hay un poquito más de cosas abiertas, pero bueno, hay que seguir cuidándose. Así que, bueno, con todos los cuidados del caso, hay que tener siempre en cuenta que hay que estar a 2 metros de distancia de la otra persona. Si uno sale, usar el tapabocas y tener alcohol en gel, siempre lavarse las manos, ¿no? Cuando sale, cuando entra, cuando está en un lugar afuera y eso vale la pena recordarlo, ¿no? Siempre, más con todos los chicos que nos escuchan, siempre está bueno. Sí. ¿Cómo era de chiquito y qué quería hacer cuando fuera grande? Bueno, yo viví toda mi niñez en Córdoba, en un barrio que se llama Barrio General Paz. Fíjate vos el nombre, ¿no? Qué lindo nombre, General Paz. Y bueno, iba al colegio Garzón Agulla, me llevaba mi mamá, que estaba a 5 cuadras de mi casa. Así que, y yo era rubiecito. ¿Pero eras inquieto? ¿Eras callado? No, era bastante callado. Y tenía las inquietudes propias de esa edad, ¿verdad? Me gustaba mucho jugar a la pelota. Después, iba al colegio Garzón Agulla, que es donde hice toda la primaria, que era un colegio hermoso, que siempre tengo un gran recuerdo de él. Y después me gustaba jugar, pero era bastante tímido. Después jugaba mucho, porque en aquella época uno llegaba del colegio, tomaba la leche y se iba a jugar, ¿no? Entonces pasaba todas las tardes jugando y jugaba a la pelota. Bueno, después éramos de inventarnos juegos, como los autitos con carreras de autitos con masilla, que armábamos los autitos. Después mi papá Juan me hizo un carrito con rulemanes y había en ese momento yo vivía en la calle 25 de Mayo, cerca de ahí, a una cuadra estaba la calle Rosario de Santa Fe, y había una bajada muy muy grande. Entonces bueno, yo me iba ahí y alguien me acompañaba, por la duda no viniera ningún auto, nada, y casi no había en ese momento por esa calle tránsito, y me tiraba en el carrito con rulemanes. Bueno, algunas cosas que recuerdo. Después jugaba, por ejemplo, en el patio de mi casa. Yo miraba televisión, por ejemplo, me acuerdo que jugaba solo, a los autitos, agarrate, porque todavía no sabes lo que soy jugando a los autitos. ¿Sos bueno? Sí, soy espectacular, porque yo me armo toda la ciudad, ¿viste? Voy, agarro las baldosas, son las avenidas, hago las calles. La verdad que disfrutaba mucho jugando a los autitos, y en esa época estaban los autitos, los Macbox, que eran chiquititos. Recuerdo, sí. Y bueno, era hermoso jugar a los autitos. Después en una época fui Superman, en otra época fui Jingüez. También me inventaba jugar a esas cosas, ¿no? Digamos, Superman con la toalla, ¿no es cierto? Me ponía la toalla, me ataba la toalla y hacía como que volaba. Y un día incluso me tiré de arriba del techo. No. De casa, en el patio había una habitación y me tiré de arriba, y bueno, me retaron. Me explicaron que no estaba bueno. Si bien mi papá me había enseñado a tirarme de cierta altura, siempre hay que caer con la punta de los pies,
para amortiguar, pero bueno, esa vez se me fue un poquito la mano y papá, mi Juancito y Elvita, mi mamá, me explicaron que no tenía, que era peligroso y demás. Pero como yo subía mucho ese techo porque había ahí un níspero, los nísperos son un fruto, ¿viste? De un árbol que son muy ricos y yo iba y sacaba. Antes, cuando era más chiquito, en el patio de esa casa que daba lindante a mi casa, había damasco. Bueno, ¿qué te voy a contar? Cuando subíamos Boca Damasco era una cosa espectacular. Por último, en mi casa había un limonero también, así que teníamos limones. Contanos cómo era cuando ibas a visitar a tu tío al circo. Mi tío me venía a buscar, siendo yo chiquito, mi tío Tito Trocero. Bueno, les cuento, en esa época existían los circos, digamos, que eran diferentes a los circos que hay ahora, como el Circo del Soleil o los circos que hay, digamos, antes, pero para mejor ahora, digamos, porque antes había animalitos que vivían en jaulas y demás, y luego se determinó, como debe ser, que eso no estaba bien, y que los animalitos sufrían. Entonces, pero en aquel entonces, por ejemplo, había animales. Entonces yo, por ejemplo, conocí a los leones, a los tigres de Bengala, a los elefantes, que bueno, por ejemplo, los leones y los tigres vivían en jaula y el domador les daba de comer. Entonces a mí, mi tío Tito Trocero era administrador de circo, fue administrador del circo Bauken y del circo Guino Bros. Entonces él me llevaba y me dejaba a mí caminando por el circo y ahora, claro, le decía, por ejemplo, a alguno de ellos, porque además el circo en ese momento vivían adentro del circo, era todo un predio donde había una carpa gigante, donde entraba un montón de gente, y todo alrededor había motorhomes, que eran como autos, pero hechos casitas. Eran como, algunos eran autos con casas rodantes, y otros eran motorhomes, que eran como colectivos grandes, y después estaban 6 camiones que trasladaban todo esto de un lugar a otro, ¿no? Esos camiones los manejaban personas y, bueno, descansaban durante el tiempo que el circo, lo que pasa es que el circo se instalaba, suponete, las temporadas eran de 4 o 5 meses en cada lugar estaban. Entonces, bueno, mi tío me llevaba y bueno, así con, qué sé yo, el domador de leones, por ejemplo, me llevaba a darle de comer a los animales, y bueno, ver de cerca un tigre de Bengala, un león, es realmente una experiencia, la verdad. Después, lógicamente, me enamoré siendo chiquito de una trapecista y de las bailarinas del circo, porque había bailarinas en el circo. Entonces a mí me encantaban, qué sé yo. Después, por ejemplo, con los trapecistas, me subí al trapecio. No saben qué alto que es el trapecio, realmente. Yo tengo vértigo, así que esa era real. Los trucos que hacían eran verdaderos atletas los trapecistas. ¿Sí? Los trapecistas, los payasos, los hombrecitos de baja talla y todo lo demás siguen estando en el circo. Se sigue generando ese circo acróbata, los acróbatas. Y después era un círculo de arena y ahí transcurría todo el espectáculo del circo. Había un presentador y había diferentes números. Había, en el circo de mi tío, había alrededor de 6 elefantes, 10 leones, 4 tigres de Bengala, y después no me acuerdo,
pero los números generalmente, las acróbatas bailarinas hacían números con los elefantes. Y los elefantes, por ejemplo, se trenzaban de la cola y iban agarrados de la cola a la trompa y hacían un círculo y daban vuelta, y las acróbatas hacían piruetas arriba de ellos. ¿Qué querías preguntarle vos? El elefante, que era mi amigo, siempre me saludaba, hacía levantaba la trompa y me saludaba, me daba la trompa, y yo le daba la mano y me quedaba hablando con él, y nada, y alguna vez le daba de comer o agua con mi tío. ¿Cómo conociste a Fontarrosa? Fontana Rosa. A Fontana Rosa. Bueno, lo conocí a Fontana Rosa, bueno, pero para contarles un poco a ustedes, Fontana Rosa fue un escritor muy importante, argentino, y bueno, fue un escritor cuya literatura viajó muchísimo por toda Hispanoamérica. Es decir, por todos lados donde hablan nuestro idioma, el castellano. Y bueno, los chicos, por ejemplo, los que vieron Metegol, está inspirado en un encuentro de Fontana Rosa. Claro, esa hermosa película en el cual está un querido amigo que junto con Roberto Fontana Rosa, es muy lindo recordarlo, que es el negro Fontova, que puso una de las voces de esas películas, y Coco Silly también puso una voz de esa película. Ustedes saben que las películas de los dibujitos animados, las voces de los personajes están hechas por actores. Así que, ¿y cómo fue tu encuentro con el gran Fontana Rosa? Espero no haber contado algo que... No, por favor, eso ya lo sabemos, ya los chicos porque esto es medio un secreto también, ¿no es cierto? Las voces de los personajes. Es como que, ¿viste? ¿Cómo fue tu encuentro, eso de que le pediste cuentos originales para hacer a Fontana Rosa? Sí, yo lo conocí a Roberto mucho tiempo atrás. Hice una de sus obras que se llamó La Mesa de los Galanes. Sí, la vi en el Teatro de la Comedia. Exactamente, hace muchísimos años. Y bueno, ahí lo conocí y nada, hicimos una amistad. Él me dio su teléfono y yo lo llamaba de vez en cuando a su estudio donde él trabajaba, y bueno, después él me empezó a ver en una serie que yo hacía que se llamaba 22 el Loco, y le gustaba mucho mis trabajos como actor, y fuimos afianzando esa amistad hasta que llegamos a necesitarnos como amigos y lograr una amistad de que hablábamos cada 10, 15 días, hablábamos por teléfono, yo me iba a Rosario a visitarlo y él me invitaba a estar con la barra del Cairo, que es una barra de amigos en los cuales muchos de sus cuentos están basados en esos personajes, en esas personas que son reales. Mismo la Mesa de los Galanes es la Mesa del Cairo. Claro, exactamente. Entonces ahí lo conocí al Colorado Vázquez, a Pitufo, a Chiquito Martorell, bueno, a todos, al negro, al otro negro, no se me viene ahora el apellido, al sordo, bueno, todos esos personajes yo los conocí personalmente después de hacer La Mesa de los Galanes. Entonces me parecía muy lindo, digamos, ¿no? Estar con ellos y demás. Y Dani, y volviendo un poco más para acá, recientemente, ¿cómo fue para vos interpretar un personaje tan controversial, ¿no? Tan con Marcelo Sajem, y después haber ganado un premio importante por La Noche Más Larga? Bueno, ese es un tema con respecto a ese personaje que no es para la edad de mis compañeritos que están ahí en la radio, así que cuando sean más grandes, ya tendremos... Sí. Sí. No, digo, no andemos en lo que hizo Sajem, pero digo, ¿fue un personaje difícil para vos hacer eso? Sí, lógicamente, fue un personaje difícil,
pero es, bueno, uno pone lo mejor de uno, para trabajar y bueno, había que hacerlo porque un poco a veces el cine significa llevar luz a la oscuridad y era una historia que había que contar, pero bueno, no me quiero explayar demasiado, sí decirles que por ese personaje, contarles, me gané un premio a mejor actor en un festival que se hace en Alemania, que es junto con Sundance, el mejor festival de cine independiente del mundo, que se hace en una ciudad que se llama Oldenburg, ¿sí? Que está en el camino, se va hasta Hamburgo, Bremen, y Bremen está muy cerca a Oldenburg, en Alemania, y bueno, viajé en plena pandemia, así que fue toda una experiencia para mí, invitado por la Cancillería alemana. Felicitaciones. Y viajé en un avión de Cancillería, de Air France, y bueno, y pude llegar allí, y bueno, me hicieron, por supuesto, antes de salir me tuve que hacer un hisopado, el PCR, que se llama. Uh-huh. Que bueno, cuando uno viaja se lo tiene que hacer, sobre todo cuando viaja tan lejos y demás. Bueno, eso acá también hay que hacérselo si uno tiene síntomas o esas cosas. Pero si viajas, no. En ese caso me tuve que hacer uno porque no tenía ningún síntoma, pero me lo tuve que hacer igual. Bien. Porque también tenemos que recordar que muchas personas son asintomáticas con la enfermedad del COVID y el coronavirus. Entonces, bueno, ¿Feliz? Me hice un hisopado y una vez que llegué ahí a Alemania hice un día de cuarentena y me hice el hisopado y como los hisopados dieron negativo, tanto el que me hice 48 horas antes acá como el que me hice ahí, me incorporé al festival que se le llama eso burbuja, que es como toda la gente que estaba dentro del festival, en el hotel, en los restaurantes que íbamos, en todos los que participaban del festival, tenían un hisopado negativo como yo, que les permitía estar ahí y no tener la enfermedad ni contagiar a nadie. Y antes de venirnos, de volvernos, se nos pidió que nos hiciéramos otro hisopado, y bueno, hicimos otro hisopado y ahí nos volvimos, y volví a mi casa y hice 14 días de cuarentena. ¿Cómo te llevas con los espectáculos vía streaming y el autoteatro? Bueno, con el streaming no me llevo bien, no me gustan, no, la experiencia que tuve no me gustó hacerla. La verdad que no me sentí cómodo y es algo que es difícil porque tenés que estar hablando en el radio de una baldosa, no te podés mover mucho, bueno, una serie de cosas técnicas que no quiero aburrirlos contándoles. Esperemos que pero pueda bueno, volver el teatro, ¿no, Dani? Sí, no me gustó el streaming, por supuesto que para un montón de artistas es una fuente de trabajo, y a nosotros cuando hice el streaming con los catedráticos nos fue muy bien, pero bueno, también hay que saber cuando a uno le va bien en un trabajo, se siente cómodo, y cuando no, y bueno, a mí me pasó lo otro. Entonces, por respeto al público, decidí no hacerlo hasta que no tenga una fórmula que para mí sea divertida y esté bueno para hacerlo. Uh-huh. Y mientras tanto, bueno, estamos esperando el teatro, que bueno, es una ceremonia única, porque ahí está el público, y entonces el teatro existe porque está el público.
si no sería otra cosa, que es como este caso, que tampoco es la televisión, es el streaming, es como un híbrido entre la televisión y el teatro. ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren ser actores? Les diría que si quieren ser actores y toman la decisión, le hagan caso a su corazón y que estudien y que puedan soñar con ser actores como soñé yo cuando era chico y mi mamá me contaba de los escenarios y me contaba lo que era ser actriz y bueno, yo soñé con eso y nunca dejé de soñar. Es un oficio que, como todas las cosas que uno va a hacer cuando sea grande en la vida, requieren de que uno las haga con el corazón, y siempre el corazón, y aprender a razonar, aprender a estar sano, a hacerlo con amor, con buena energía, siempre lo va a llevar por un buen camino, porque el oficio del actor, como el del músico, como el del arte, es, como decía un escritor que se llama Ernesto Sábato, el único camino a Dios. Qué lindo. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queríamos horas charlando, nos encantó y te agradecemos mucho. Bueno, Y aparte de, Bruni, Feli, aparte de ser un gran actor, Dani, que lo volvemos a felicitar por el premio, ¿de qué se recibió hoy? De un tipo que sabe. ay, gracias. Para mí ha sido muy lindo charlar con ustedes. Les mando un abrazo gigante. Para terminar, esto que dijo Sábato del camino a Dios no es la verdad. Cada uno puede ir construyendo su propia verdad. Nunca crean en nadie que dice que es dueño de la verdad. Todos vamos construyendo nuestra propia verdad. Quería aclarar eso, sí, y agradecerles enormemente haber charlado con ustedes. Yo le agradezco a ustedes dos. Gracias. Esto que hacen, que es radio. Les mando un abrazo gigante. Un abrazo, Dani. Muchísimas gracias.